Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que involucra a uno de los actores turcos más famosos y queridos, Can Yaman. Sí, amigos, han leído bien. Parece que el galán está en el ojo del huracán y, según el titular, un productor ha explotado. Pero tranquilos que aquí estoy yo para contarles todo, absolutamente todo, y desentrañar este misterio. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y este supuesto escándalo. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Bueno, como les adelantaba, el tema de hoy es Can Yaman. Y el titular que ha estado circulando dice algo así como: Can Yaman en problemas, productor explota, te pagan por hablar. Vaya, vaya. La cosa suena seria, ¿verdad? Antes de entrar en detalles, quiero aclarar que, como siempre, voy a presentarles la información de la manera más objetiva posible, basándome en lo que he podido investigar en diferentes fuentes. No pretendo sentenciar a nadie, simplemente informar y analizar la situación. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, y mi misión es ayudarles a encontrarla. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente? Pues bien, al parecer, el problema principal radica en una serie de declaraciones y acciones atribuidas a Can Yaman que, según algunos, han afectado negativamente la producción de uno de sus últimos proyectos. No voy a mencionar el nombre del proyecto específicamente para evitar añadir más leña al fuego, pero sí les puedo decir que es una serie muy esperada y que involucra a varios nombres importantes de la industria. Pensemos en series del calibre de Erken Cikus o Bay Jail en términos de expectativa. Es una producción que se esperaba que catapultara aún más la carrera de Can Yaman, consolidándolo como una estrella global. La figura central en este drama es, como indica el titular, un productor. Este productor, cuya identidad tampoco voy a revelar por el momento, habría expresado su frustración y descontento con el comportamiento de Can Yaman, acusándolo de una falta de profesionalismo y de generar un ambiente tóxico en el set de grabación. ¡Madre mía! Esto, si es cierto, podría tener graves consecuencias para la reputación de Can Yaman. La imagen que se proyecta de un actor es crucial en esta industria, y cualquier mancha en su profesionalismo puede afectar su futuro laboral. Según las fuentes que he consultado, el productor en cuestión habría alegado que Can Yaman, en lugar de concentrarse en su trabajo y en interpretar su papel de la mejor manera posible, habría estado más preocupado por cuestiones personales y por alimentar su imagen pública. Esto, según el productor, habría provocado retrasos en la producción, un aumento de los costos y, en general, un clima de tensión entre el equipo. Imaginen la frustración de un equipo que trabaja largas horas para cumplir con un cronograma ajustado, y que se ve afectado por el comportamiento de una de las figuras clave. La moral baja, la calidad del trabajo disminuye y el proyecto entero se ve comprometido. Pero la cosa no termina ahí. El titular también menciona la frase «te pagan por hablar». Esto, al parecer, hace referencia a que el productor, o alguien cercano a él, estaría sugiriendo que Can Yaman estaría recibiendo dinero, ya sea directamente o a través de contratos publicitarios, por hablar de ciertos temas o por mantener una imagen específica. Es decir, se insinuaría que su comportamiento no sería genuino, sino una estrategia de marketing cuidadosamente elaborada. Uf. Esto ya se pone más complicado. Ya no se trata solo de falta de profesionalismo, sino de una acusación mucho más grave, la de manipulación y falta de autenticidad. En una era donde la autenticidad es tan valorada, esta acusación podría dañar seriamente la conexión de Can Yaman con sus fans. Ahora bien, es importante señalar que estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente por Can Yaman ni por su equipo de representación. De hecho, hasta el momento el actor ha optado por guardar silencio y no pronunciarse sobre el tema. Esto ha generado aún más especulaciones y rumores, ya que muchos se preguntan por qué Can Yaman no ha salido a defenderse de estas acusaciones. El silencio en estos casos puede ser interpretado de muchas maneras. Algunos lo verán como una admisión tácita de culpabilidad, mientras que otros lo atribuirán a una estrategia de comunicación cuidadosamente planificada. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, hay varias posibilidades. Una de ellas es que Can Yaman esté esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos.
Quizás esté preparando un comunicado oficial o una entrevista en la que pueda aclarar la situación y responder a las acusaciones del productor. Un comunicado bien redactado, que explique la situación desde su perspectiva y ofrezca disculpas si es necesario, podría ayudar a mitigar el daño. Otra posibilidad es que Can Yaman esté tratando de evitar una confrontación pública y que prefiera resolver el problema de manera privada. Quizás esté negociando con el productor para llegar a un acuerdo y evitar que el conflicto escale aún más. Esta opción, aunque menos dramática, podría ser la más sensata a largo plazo. Un acuerdo extrajudicial podría evitar un juicio mediático y permitir que todas las partes sigan adelante. Y por supuesto, también existe la posibilidad de que las acusaciones del productor sean infundadas o exageradas. Quizás haya habido un malentendido o una diferencia de opiniones que haya sido magnificada por los medios de comunicación. En la industria del entretenimiento, las tensiones son comunes y las diferencias creativas pueden escalar rápidamente. No sería la primera vez que una disputa personal se convierte en un escándalo mediático. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este escándalo ha generado una gran controversia y ha puesto en entredicho la imagen de Can Yaman. Muchos de sus fans se han mostrado decepcionados y preocupados por las acusaciones, mientras que otros han salido en su defensa, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores. La lealtad de los fans es crucial para cualquier artista, y Can Yaman siempre ha contado con una base de fans muy devota. Sin embargo, incluso los fans más leales pueden verse afectados por este tipo de acusaciones. ¿Pero por qué Can Yaman genera tanta controversia? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, su fama y su éxito son innegables. Es uno de los actores turcos más conocidos y admirados a nivel internacional, y esto inevitablemente genera envidias y críticas. El éxito, como sabemos, siempre viene acompañado de detractores. En segundo lugar, su personalidad es bastante particular y no siempre encaja con los estándares de la industria. Can Yaman es conocido por ser un hombre directo, sincero y sin pelos en la lengua, y esto a veces puede ser interpretado como arrogancia o falta de profesionalismo. En una industria que valora la diplomacia y la corrección política, la franqueza de Can Yaman puede ser un arma de doble filo. Y en tercer lugar, su vida personal también ha sido objeto de mucha atención mediática. Sus relaciones amorosas, sus viajes y sus proyectos fuera de la actuación son constantemente seguidos y comentados por la prensa y por sus fans. Cada paso que da Can Yaman es escrutado por los medios y sus fans, lo que lo convierte en un blanco fácil para la controversia. Todo esto hace que Can Yaman sea un personaje muy mediático y, por lo tanto, muy vulnerable a las críticas y a los escándalos. Cualquier pequeño error o desliz puede ser amplificado y utilizado en su contra. La presión de estar constantemente bajo el foco público puede ser abrumadora, y es fácil entender por qué algunos artistas cometen errores o se ven envueltos en escándalos. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, creo que es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Las acusaciones contra Can Yaman son serias, pero no han sido probadas. Por lo tanto, es necesario esperar a que el actor dé su versión de los hechos y a que se aclaren todos los detalles antes de emitir un juicio definitivo. En este punto, es crucial recordar la importancia de la presunción de inocencia. Todos tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. No podemos condenar a Can Yaman basándonos únicamente en rumores y acusaciones no probadas. Mientras tanto, creo que es importante recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos. Ha cometido errores en el pasado, y seguramente los cometerá en el futuro, pero esto no significa que sea una mala persona o que no merezca el éxito que ha alcanzado. Es fácil olvidar que los artistas, a pesar de su fama y fortuna, son personas de carne y hueso con sus propias luchas y desafíos. La presión de la fama puede ser una carga muy pesada, y es importante mostrar empatía y comprensión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a entender mejor la situación de Can Yaman. Como siempre, he tratado de ser lo más objetivo posible y de presentarles la información de la manera más clara y concisa. Mi objetivo no es defender ni atacar a Can Yaman, sino proporcionarles una visión completa y equilibrada de la situación. Además, quiero añadir una reflexión sobre la cultura de la cancelación que impera en las redes sociales. En muchas ocasiones, las personas son juzgadas y condenadas públicamente basándose en
Acusaciones no probadas sin darles la oportunidad de defenderse. Es importante resistirse a esta tendencia y recordar que todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman es culpable de las acusaciones? ¿O creen que se trata de una campaña de desprestigio? Los leo. Además, me gustaría saber si han tenido experiencias similares en sus propios trabajos o vidas personales. ¿Alguna vez han presenciado o experimentado situaciones de tensión o conflicto en el entorno laboral? ¿Cómo las resolvieron? Compartir sus experiencias puede ayudar a otros a sentirse menos solos y a encontrar soluciones a sus propios problemas. Y recuerden, amigos, que la verdad siempre sale a la luz. Así que manténganse atentos y esperemos a ver cómo se resuelve este escándalo. Estaré siguiendo de cerca la evolución de esta historia y les mantendré informados sobre cualquier novedad. Hasta la próxima. Chao, chao. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos pronto. Y recuerden, siempre investiguen, contrasten la información y no se dejen llevar por los titulares sensacionalistas. Un beso enorme.